lo leyeron y quiero que leamos ese texto para que empecemos por allí y vamos a orar. Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor, aleluya, y su verso 15, 16 y 17. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, 16 y 17. Ya todos nos lo sabemos de memoria, pero lo vamos a leer juntos en esta mañana. Cuando todos lo tengan, den un fuerte amén. Aleluya. Y dice la palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de Jesucristo, es igual. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lea el 16, por favor. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cierre sus ojos un momento. Padre, Dios todopoderoso, que hiciste los cielos y la tierra, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, porque nos permites venir ante tu presencia en esta mañana para agradecerte lo maravilloso que has sido con nosotros, lo bueno que has sido, maravilloso y misericordioso. Gracias por habernos dejado tu palabra, Señor, para aprender de ti, para aprender, aleluya, lo maravilloso que es tu amor. Gracias, Señor, por guiarnos, dirigirnos, enseñarnos, instruirnos, Padre bendito, a través de tu palabra. Gracias por la vida de tu siervo, el pastor Dagoberto, por la vida de su familia, por la vida de la iglesia, de cada familia que hoy se ha esforzado para estar en este lugar, para que juntos te demos la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Hoy nos gozamos en tu presencia porque sabemos que estás aquí. Tu palabra dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sabemos que estás aquí, que tu presencia está en este lugar, que tu poder se mueve en este lugar. Te ruego que tu palabra, Señor, que tu palabra venga a romper cadenas, ligaduras, a sanar a los enfermos, a saciar el alma angustiada, a levantar al caído, a darle vida a aquel que está muerto. Que tu palabra venga a obrar con poder en esta mañana en nuestra vida. Abre nuestro entendimiento, trae discernimiento a nuestro corazón. Pasa un carbón encendido en mis labios y que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mi boca, Señor. Prepara nuestro corazón, haz de nuestros corazones tierra fértil, y la palabra sembrada en esta mañana de fruto al 100 por 1, al 60 y al 30 por 1, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Fuerte el aplauso para Cristo Jesús y a su nombre. Puede tomar su lugar, por favor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Me siento agradecido. Me siento agradecido con Dios porque es un privilegio, hermanos, que podamos nosotros ser parte de la familia de Dios y poder tener en nuestras manos la palabra de Dios. Poder tener en nuestra vida la enseñanza, la escritura, la palabra. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. La palabra de Dios, la Biblia, ha sido perseguida por años y estuvimos escuchando buena información a través del pastor Dagoberto acerca de las traducciones y aquí están las Biblias, las traducciones. Hemos aprendido cuáles de las traducciones son las más que se acercan más a la traducción original y que nos lleva, aleluya, a entender realmente el amor y el propósito de Dios para nosotros como iglesia. Hemos aprendido, hemos escuchado también los años de las traducciones y hemos visto allí, ¿verdad? Cuando fue, aleluya, el 1455, ¿verdad? De la primera, ¿qué? Traducción de la Biblia, cuando se tradujo al idioma que usted y yo entendemos. Cómo Dios utilizó en un promedio de 1600 años a 40 escritores
Siervos de Dios que escucharon su palabra revelada, el rema de Dios vino a estos hombres ungidos para que ellos escribieran lo que hoy usted y yo podemos leer, lo que hoy usted y yo podemos disfrutar, la palabra de Dios. Como estos 40 escritores en diferentes lugares y con años de diferencia de existencia entre ellos mismos pudieron escribir, aleluya, todo en torno al centro principal que es el Mesías, Cristo Jesús, el Señor, nuestro Salvador. Todos escribieron, aleluya, bendito sea el Señor, inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí es donde hay discusión, ¿verdad? Y hoy mucha gente, muchos hombres que la Biblia los menciona como necios, al que no cree en Dios, al ateo. Dice el necio en su corazón que no hay Dios, dice el ateo. No hay Dios. Pero en su corazón, por eso la Biblia le llama necio. Y muchos dicen, es que los hombres la escribieron, pero ellos la escribieron por sus propios ideales y pensamientos. Pero sabemos que la misma Biblia, la misma palabra, bota, tira, derrumba los argumentos de los hombres, de la humanidad, de la sabiduría humana. Y todo lo que el enemigo ha levantado en contra de la palabra, la Biblia lo derrumba, la Biblia lo destruye. No hay argumento, ni se ha levantado ningún argumento en toda la historia de la palabra que pueda, bendito sea el nombre de Jesús, contradecir la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Por eso acabamos de leer. Y dice en el verso, aleluya, 16 que leímos, toda la escritura, no dice partes de ella, dice toda, es inspirada por Dios. Él habló al hombre. Le mostró, como a Moisés cuando le habló y le mostró y le dijo, así harás el tabernáculo, así harás esto y el otro. Dios mostró, Él habló para que ellos pudieran escribir lo que hoy tenemos en nuestras manos. A veces ni siquiera podemos valorar. A veces el hombre, el humano, no hemos sabido darle el valor que se merece. Por eso, gracias a Dios por siervos de Dios que se preocupan el día de hoy por darle, aleluya, el valor que la palabra de Dios tiene, y poder celebrar que tenemos la escritura, la palabra profética más segura, dice, a la cual estamos, aleluya, atentos, y hacemos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra nuestra vida. Bendito sea el Señor. Y Dios a Josué le habló y le dijo en el 1:8 de Josué. Si usted gusta ir buscando los textos, vamos a leer bastantes textos en esta mañana, porque de eso se trata, que podamos nosotros llenarnos más de la palabra de Dios, de disfrutar. Hoy venimos a disfrutar. Hoy no esté viendo su reloj que ya se quiere ir. Hoy no esté viendo su reloj que ya se cansó. Hoy vamos a disfrutar de muchos versículos bíblicos. Vamos a ver todo lo que la Biblia, el tesoro que la Biblia, la palabra de Dios tiene para nosotros. Y a veces por nuestra flojera espiritual, por no querer tomarnos el tiempo necesario para leer, ignoramos muchas cosas de las que allí están plasmadas, escritas. Bendito sea el Señor. Josué 1:8. Nunca, le dijo el Señor, se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuándo dijo? De día y de noche. Todo el tiempo. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que está escrito. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino y te irá bien. Levante la mano los que quieren que les vaya bien. Aleluya. Todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Tenemos ya la clave: guardar su palabra y meditar en ella de día y de noche. Salmos capítulo 1. Bendito sea el nombre del Señor, versos 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová, dice, está su delicia. El hombre que no se deleita en el mundo, sino que en la ley, en la palabra de Dios, está su delicia, dice, y medita en ella de día y de noche. ¿Qué le va a pasar a ese personaje, a ese hombre, a esa mujer, a ese joven,
a esa jovencita que medita en la palabra de Dios de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Escucha bien, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, a su nombre. Vea usted el resultado. Por estudiar y leer y analizar y vivir y deleitarnos en la palabra de día y de noche, todo lo que hagamos va a prosperar. Oh, qué maravilloso. Y allí es donde le habla, ¿verdad?, el apóstol Pablo a Timoteo, el versículo que leímos, y dice, porque desde la niñez, dice, yo ya te he dado las escrituras, y ya has visto, has aprendido, has estudiado, has conocido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Gloria a Dios por todos los niños que hoy reciben la palabra de Dios desde su niñez. Nosotros, desde que estaban en el pecho de mi esposa, mis hijos han aprendido las escrituras, han, aleluya, disfrutado, les hemos enseñado de la palabra de Dios. Ellos aprendieron. Ya el día de mañana, cuando tengan mayoría de edad, el que se quiere ir por otro lado será su problema. Nosotros les hemos enseñado desde el vientre de la madre cómo es la palabra de Dios, cómo debo adorar, cómo es que debo aprender a adorar a Cristo Jesús. Y aquí está la enseñanza y todo lo que necesitamos para poder agradar a Dios. No se canse de darle la gloria al Señor. Es hermoso, hermano, cuando nuestros niños aprenden a adorar a Dios, cuando nuestros niños se aprenden la palabra. Nos sentimos orgullosos, ¿verdad? Una vez veníamos de un viaje de allá del Istmo de Tehuantepec, y allí en Tapanatepec se nos ponchó una llanta de la camioneta y nos acercamos a una talachera por ahí, a la más cercana, y de repente nos dimos cuenta que el dueño de la talachera era cristiano. Y mis hijitas se bajaron de la camioneta, estaban bien chiquititas. La más chica no sé cuántos años tendría, unos 4 o 5, no me acuerdo, estaba bien chiquita. Pero nosotros constantemente estábamos que leyeran, que aprendieran. Entonces, mientras sus trabajadores reparaban la llanta, nos hizo pasar el hermano, el dueño de la talachera, porque ahí estaba su casa, y nos hizo pasar así como a la sala, y tenía una mesa, y había una torta allí, bien sabrosa, que ya estaba cortada así en trozos, en pedazos. Y mis hijitas estaban chiquitas, se quedaron viendo la torta como con deseos de comer, y el hermano se las quedaba viendo. Y le dijo a la más chica de las niñas: si me dices un versículo del Salmo 91, un pedazo de torta de esa es tuya. Y recuerdo que mi hija se paró muy así, muy valiente, y le dijo amén con su vocecita. Y el hermano escuchando, a ver, y la niña empieza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo diré que va a esperanza. Y cuando va y dice hasta los 16 versículos, el hermano estaba así espantado mirando a la niña. Y cuando la niña terminó de decir todo el capítulo 91 del Salmo, el hermano: ya niña, ya llévate toda la torta, por favor, llévate toda la torta. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y es una satisfacción cuando ves que tus hijos, que tus niños sí están poniendo empeño, y la palabra de Dios está llenando sus corazones. Yo me sentí feliz y contento de ver que mi hija, aleluya, pudo decir todo el Salmo 91 a su corta edad. Gloria a Dios. La Biblia como tal, por ser la palabra de Dios, ha tenido una persecución extrema, hermanos. Y en la historia se relata que han sido 10 las persecuciones más fuertes, a través de hombres sanguinarios, endemoniados, que Satanás ha usado en toda la historia para poder hacer imposible el crecimiento de los cristianos a través de la palabra de Dios, y para detener el crecimiento de las escrituras o la multiplicación de las Biblias. Muchos de esos hombres hicieron todo lo posible, quemaron las Biblias, quemaron los cristianos, torturaron hombres y mujeres para poder detener, pero no pudieron lograrlo. Uno de los hombres más sanguinarios
fue el llamado Nerón. El emperador Nerón fue el responsable y a él se le acredita las muertes del apóstol Pablo y del apóstol Pedro. Y miles y miles y miles de muertes y miles de Biblias quemadas. La Biblia ha sido perseguida, hermano, como nosotros no tenemos idea. La Biblia ha recibido persecución más de la que cualquiera puede recibir. Pero Jesús dijo, las puertas del infierno y del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo Jesús. La Biblia ha sobrevivido a todos los embates de Satanás, a todos los embates humanos. La Biblia ha sido bombardeada por todos los ángulos posibles, pero la Biblia ha sobrevivido porque es la palabra de Dios. Y la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. La Biblia es el libro más leído en todo el mundo. Y la Biblia es el libro que se ha traducido en todos los idiomas del mundo. Por eso, aleluya, sea la palabra de Dios bendita por los siglos de los siglos. Aleluya. La Biblia es la palabra de Dios. Vamos a analizar varios textos, por favor. Vaya conmigo. Segunda, aleluya. Vamos a ver, ya leímos segunda de Timoteo. Vamos a leer el Salmo 19 en el verso 7, 8, 9. Gloria a Dios. Y 10. Vamos a ver. Inciso A. El versículo 17. La ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta y por ello convierte el alma. La palabra de Dios es perfecta. Al ser inspirada por Dios, no tiene error. Es infalible. No se equivoca. Las traducciones de hoy en día son las que han traído distorsión, han distorsionado, han torcido la palabra, el guión bíblico, pero nosotros, dice primera de Juan 2:27, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque el mismo Espíritu, la misma unción que recibimos del Padre, ella nos enseña. Así que cuando usted y yo tenemos el Espíritu de Dios, usted lee las traducciones que quiera, pero el Espíritu le va siempre a guiar cuál es la traducción correcta. No podemos confundirnos. El Hijo de Dios no se puede confundir. Nosotros podemos tener todas las traducciones que hoy existen, pero si tenemos el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu nos guía cuál es la traducción que yo como cristiano debo leer. Se supone que la traducción es dependiendo del lenguaje o el lugar de donde es traducida y a quién es dirigida, pero no debe de haber, las palabras deben de ser sinónimos en un versículo, o sea, con palabras diferentes pero que tengan el mismo significado. Pero cuando las palabras las cambian a un significado diferente, ya no es sinónimo, esa palabra fue distorsionada. Y por eso hay tanta gente perdida. Por eso hay tantas iglesias perdidas, religiones que están caminando directo a la condenación, porque están siguiendo una traducción errónea. Por eso debemos poner atención a la palabra. Usted tiene que tener su Biblia, debe de traer su Biblia. Si no tiene una Biblia física, bueno, cuando menos tiene una Biblia descargada en su celular, que es el que no le falta. Nos damos cuenta que salimos de la casa y lo primero que estamos tocando es a ver si llevo el celular. Y si no lo llevas, te regresas 2-3 cuadras corriendo, aunque vayas sudando porque se te olvidó el teléfono. Pero cuando se te olvida la Biblia, a ver a quién le presto allá. Ay, me voy a acercar a la hermana Chonita para leer con ella porque se me olvidó la Biblia. Tenemos Biblia y está que no se ve de polvo, porque cada domingo la buscas para traerla y como pasó el norte, llenó de polvo tu sala y tu Biblia no se ve, está blanca. Durante toda la semana, esa Biblia no supo qué es leerse. Qué problema, ¿no? Ahora, ¿cuántas horas paso yo en el celular? ¿Cuántas horas paso en las redes sociales? ¿Cuántas películas veo al día? ¿Cuántos TikTok veo al día? ¿A cuántas personas les doy like y dislike en el
Facebook, en el Twitter, en Instagram. ¿Cuánto tiempo nos estamos tomando para atender las redes sociales? ¿Cuánto tiempo? Hagamos una comparación. ¿Cuánto tiempo nos pasamos en las redes sociales al día y cuánto tiempo le doy a la palabra de Dios? Estoy seguro que la balanza se va a ir así. Ahora pregúntele que está a su lado. ¿Seré yo maestro? Dígale, ahí te hablan. Y otros dicen, ¡ay, me dolió el callo! Aleluya. Ahorita continuamos con la regañada. Vamos a seguir leyendo. No se asuste. La palabra de Dios es perfecta, dice, y convierte el alma. Inciso B, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es fiel, es perfecta y es fiel. Inciso C, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Porque a veces andamos amargados porque nos falta palabra de Dios. Nuestro corazón está amargado, airado, enojado, frustrado, deprimido. Porque falta palabra, porque dice que la ley de Jehová, la palabra, trae alegría, trae gozo, alegra el corazón. Entonces, si no está alegre nuestro corazón, cuando hay angustia, ¿quién viene a alegrar el corazón? La palabra. Volvemos a tomar la palabra, escuchamos un mensaje, una predicación y nuestro corazón se alegra otra vez. Y salimos de la iglesia, salimos del servicio gozosos, alegres y contentos porque la palabra de Dios alegra el corazón. Déselo fuerte. Inciso D, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El precepto, la palabra de Jehová es tan pura que alumbra nuestros ojos espirituales para entender y conocer la verdad. Y ahí es donde Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. La verdad es Cristo, la palabra encarnada es Cristo. San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. En el principio era el verbo, la palabra, el gran yo soy. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en la Biblia de los testigos de Jehová le cambiaron y le pusieron, y el verbo era un Dios con D minúscula. Cristo reprenda al diablo. ¿Por qué le van a poner era un Dios y con D minúscula? Si D minúscula es de diablo, de un Dios menor. Jesús no es un Dios menor, Él es Dios, es el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Dele fuerte el aplauso, bendito sea su nombre. Ahí es donde como creyente, como siervo de Dios, se te enciende la sangre y dice, ¿por qué? Y lo quisiera agarrar del pescuezo y abrirle la cabeza para que entienda. ¿Por qué tiene que cambiar de esta manera la palabra de Dios, haciendo a Jesús como que Él no es Dios? Cristo reprenda al diablo. Continuamos. Inciso E, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Y dice, los juicios, la palabra de Dios es verdad, todas son justas. ¿Cómo es la palabra de Dios? Verdad. La palabra de Dios es Cristo. Dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Bendito sea el Señor. Él dice, yo soy la verdad. Si tienes a Cristo, tienes la verdad, tienes la palabra, tienes a Cristo. Bendito sea su nombre. Aleluya. Inciso F, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la miel que destila del panal. Ya decía el pastor al principio, ¿sí pusieron atención? Que hay una representación, dice, de un oso, está tratando de alcanzar el panal de miel que está destilando. Nosotros estamos, aleluya, obteniendo de ese panal de miel, de la palabra de Dios. Nosotros estamos alimentándonos, estamos obteniendo del poder, de la gloria, de la majestad, de la palabra de Dios. Nosotros nos llenamos, aleluya, nuestra necesidad se suple, nuestras fuerzas se levantan por la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra de Dios. Dice, en primer lugar, la palabra de Dios es como fuego. Vaya conmigo, 23, 29 de Jeremías.
Capítulo 23, verso 29 de Jeremías. Dice, no es mi palabra, dice Jehová, como fuego que quema. Cuando usted ora por un demoniado, dice, por el poder de la palabra. Y usted le pone la mano y los demonios así. ¡Ah! Porque es el fuego de Dios a través de la palabra. Bendito sea el Señor, revelada, el rema, cuando usted pronuncia la palabra con el poder de Dios, con la unción y el poder del Espíritu Santo, usted ministra la palabra. Dice, y como martillo, dice, no es mi palabra, como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cómo sentimos cuando nos están dando la palabra? Y la palabra nos enfrenta y estamos predicando y hay gente que hasta se queda así porque dice, el pastor sabe algo de mí, ese predicador le contaron algo de mi vida, porque todo me lo está diciendo en la cara, todo lo que yo hago, todo lo que yo he hecho, y me lo está diciendo, pum, 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 y está el martillo dándole duro, duro, duro y duro, y el corazón empieza a quebrantar, porque la palabra de Dios es martillo que quebranta, es fuego que quema. Bendito sea Jesús. Tercer lugar, la palabra de Dios es como espada. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, dice. Y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si tenemos la palabra de Dios, tenemos la espada del Espíritu. En el capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús está en el desierto, llevado por el Espíritu, Él está ayunando, Él está en sacrificio. Y llega el momento cuando Satanás viene a tentar, como lo ha hecho con nosotros, y Él va a Jesús y empieza a tentar. No vamos a aclarar ninguno de los versículos todavía. Empieza a tentar, y Jesús le responde a Satanás y le dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está, no tentarás al Señor. ¿De dónde usó Jesús para defenderse? La palabra fue la espada que Jesús usó para atravesar al enemigo. Y el enemigo salió derrotado, se fue, porque Jesús lo venció. Pero no con los puños, no con la fuerza física, sino con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Porque a nosotros a veces nos falla en los pleitos, hermano, porque a veces queremos usar nuestras armas carnales. Y dice, es que este no me ha visto, deja que me quite la camisa. Deja que me vea la pechuga. Jesús no usó la fuerza, ni fue al gimnasio para verse así bien musculoso. No, Él usó la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y con la palabra Él venció. Por eso la palabra es la espada, el arma. Segunda de Corintios dice 10:4 que si nuestra lucha no es contra sangre y carne, como dice Efesios 6:12, entonces las armas de nuestra milicia, dice 10:4, no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y una de esas armas poderosas es la palabra de Dios. Aleluya. Y dice que la palabra de Dios penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Poderosa palabra. La palabra es la que traspasa, la palabra es la que escudriña. Jeremías 17:5 dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El que descubre quién es en realidad ese corazón es la palabra de Dios. Alabado sea su nombre. Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La espada del que es la palabra de Dios. ¿Sí entendió? Y tomad el yelmo de la salvación, el casco como soldado, como guerrero. Pero también dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que llevamos cuando vamos a predicar? La espada, pero no para cortar la oreja como lo hizo Pedro con Malco, no. Es una espada más poderosa, es un arma más poderosa. En el mundo los gobiernos están compitiendo a ver quién tiene las mejores armas nucleares con mayores ojivas de destrucción. Miles de millones de ojivas de destrucción, el poder nuclear. Hoy los gobiernos están demostrando su poderío, están haciendo pruebas.
para que el otro país se amedrente y tenga miedo y diga, wow, ese país está muy armado, y entonces empiecen a temblar. Pero a pesar de que esas bombas pueden destruir ciudades y países enteros, pero no se puede comparar con el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder infinito. La palabra de Dios tiene un poder glorioso. La palabra de Dios es la que venció al diablo y a sus demonios. La palabra de Dios tiene poder. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios es alimento, se puede comer. Vamos a ver Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo, dice Jeremías, las comí. ¿Y yo qué? ¿Qué hacemos cuando nosotros estudiamos la palabra? Comer, nos estamos alimentando. Decía el pastor, ¿cuántos aguantan un día sin comer? Andamos ya a mediodía, ay, mi amor, ay, no, aunque sea, no sé, enróllame una tortillita por ahí con cacahuates, ya no aguanto. La palabra de Dios. Entonces, dice, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aleluya. Apocalipsis 10, versos 9 y 10. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo. Toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel, la palabra de Dios. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, dice, aleluya, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Apocalipsis capítulo 10, verso 9 y 10. Gloria al Señor. Entonces estaba Jesús en el desierto y él empezó a sentir hambre. Y el enemigo le dijo, vamos, si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Y Jesús le dice, escrito está. La palabra, él siempre usó la palabra, siempre. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo nos tenemos que alimentar no solo de comida, no solo de carnita, no solo de tortillas, sino de la palabra de Dios. Porque ella es la que me va a dar fuerza para que me mantenga firme como soldado de Cristo Jesús. La palabra de Dios. Tomó el libro y lo comió. Jesús usó la palabra. Todos estamos todos los días buscando alimento, estamos pensando, a veces ni siquiera ha amanecido el otro día y ya estoy de madrugada con hambre diciendo, Señor, ¿qué voy a comer temprano? Gracias, pastor, ¿qué voy a comer? Estamos preocupados, ¿qué voy a comer? ¿Qué vamos a beber? Preocupados. Estamos comiendo 3 veces hasta 4 veces al día. A veces comemos doble porción. Por eso se eleva el triglicérido y el colesterol. Porque comemos más de lo normal. Le damos lugar al espíritu de glotonería, dice Pablo. Y luego decimos, el diablo tiene la culpa, por eso me siento mal. Y el diablo dice, yo no me comí los tacos. Pero como somos como Adán y Eva, siempre buscando a quién echarle la culpa. A ver. Jesús nos anima a que nos alimentemos de la palabra de Dios, nos enseña, nos insta a que la palabra de Dios es la que necesitamos más aún que la comida carnal. La comida carnal, material, nos va a ayudar para que físicamente podamos nosotros caminar, andar en este mundo, pero comer sanamente, hasta eso, tener un control. Pero comemos descontroladamente y terminamos afectando nuestro cuerpo a lo que 1 Corintios 3 del 16 al 19 y 6 del 16 al 19 habla y dice, ¿acaso ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y si tú destruyes ese templo, también te voy a destruir a ti. Hasta estamos arriesgando a recibir castigo por no cuidar este templo, por meterle más comida de la necesaria, pero palabra de Dios no tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo físico está bien chonchito, está bien grandote, bien robustito.
Y nuestro espíritu está flaquito, hermano. Flaco, flaco. Delgado, desnutrido. Y usted por encima camina así. Dice usted, qué siervazo de Dios. ¡Wow! ¡Qué ministerio! Hasta la Biblia recargan aquí ya. Ya ni púlpito necesitan. Se ve que le va bien, sí, no ayuna. Por eso está así. Y el diablo se lo desayuna. Y dicen, y no ora, y el diablo se lo devora. Y como la Biblia no lee, pues al diablo sí le cree. Qué triste. Amén. Vamos a continuar. Dice, número 5, la palabra de Dios es semilla. Marcos 4:14. Vamos, Marcos 4:14. El sembrador, dice, es el que siembra la palabra de Dios. Y ahí está la parábola. Usted puede buscar la parábola en el capítulo 4 de Marcos y usted encuentra la parábola del sembrador. Y se da cuenta que la semilla es la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos predicando, estamos regando la semilla. Cuando usted evangeliza a alguien en la calle, usted le está poniendo una semilla. Cuando usted llega a un hogar de visita y usted no le habla del chisme y usted no le habla de otra persona más que de la palabra, usted está poniendo una semilla en el corazón de esa persona, de esa gente, de esa familia que a su tiempo dice que no regresará vacía, sino que hará el trabajo para lo cual fue enviada de parte del Altísimo. Sea su nombre bendito. ¡Aleluya! La palabra de Dios es la semilla que vamos regando en los corazones. La semilla que en nuestro corazón hoy está dando fruto. Y tenemos que procurar que dé fruto al 100 por 1, al 100 por 1 y al 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén? Número 6. La palabra de Dios es como lámpara. Salmo 119, 105, ya se lo sabe. Lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mí. Vivimos en un mundo de tinieblas. Primera de Juan 5:19 dice, hijitos míos, ustedes son de Dios, pero el mundo entero está bajo el poder de maligno. El mundo está en tinieblas. Cuando tenemos la palabra, tenemos la luz. La palabra es la que me enseña por dónde andar. La palabra me ilumina y me enseña que no debo de salirme ni a la derecha ni a la izquierda, porque ahí están los demonios, acá están los demonios. Yo debo caminar conforme a la palabra en justicia y rectitud. Es mi andar en Cristo Jesús. Esa es la palabra de Dios, la que me ilumina mi caminar donde debo andar. ¿Lo dejamos ahí o seguimos? Número 7. La palabra de Dios es viva, es vida y es alimento. Ya lo leímos 4:4 de Mateo. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Proverbios 4:20, 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. ¿Escuchó? Las palabras de Dios, dice, son vida a los que las hallan. ¿Ha usted encontrado la palabra de Dios? ¿Tiene usted la palabra de Dios? Usted halló vida. Encontramos vida en la palabra de Dios. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha, ¿vio? Por eso aunque le metamos carnitas, borrego, puerquito, anda solo, anda con más, acompañado, iguana, armadillo, lo que comamos, la carne para nada aprovecha. Dice, está sabrosa, ¿verdad? Y si tiene uno en su casa, pasamos al ratito. La carne para nada aprovecha, dice. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Vio? Como dice Jesús, las palabras que yo les he hablado, esas sí son importantes. A esas debo de ponerle, aleluya, empeño. A esa palabra es a que debo ponerle atención, de guardarla, abrazarla, valorarla, porque ellas son espíritu y ellas son vida. Bendita palabra de Dios, aleluya. 8º lugar, la palabra de Dios es medicina. ¿Es qué?
La palabra de Dios es medicina. Dice Proverbios 4:2, y medicina a todo tu cuerpo. Salmo 107:20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios es vida y es medicina, la que nos sana y la que nos libra de la ruina, dice la palabra. Él envió su palabra y los sanó. ¡Qué maravilloso! Corremos a los médicos, a los doctores, y ahí está la palabra que trae salud, que trae vida. A veces corremos primero al médico humano y se nos olvida del principal médico de médicos, Rey de reyes y Señor de señores, el que tiene el poder de dar su palabra y sanar. Y llegó el centurión y le dijo, maestro, no soy digno que entres en mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Solo di la palabra y mi criado sanará. Y por la palabra de Cristo sanó el enfermo. Usted y yo podemos sanar, estamos sanos. Y si usted se enferma y yo me enfermo, tengo que creer que la palabra es la que sana, es mi medicina. Dele fuerte el aplauso a Cristo Jesús. Y a su nombre. Bendito sea el Señor. Noveno lugar, la palabra de Dios es como un espejo y debemos ser hacedores de ella. La palabra de Dios es como un espejo. Vamos a ver Santiago 1:23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¡Qué maravilloso! Dice que la palabra de Dios es como un espejo. Cuando nosotros nos vemos al espejo, vemos nuestros errores. Vemos nuestros defectos como persona, como humano. Así es la palabra. Cuando nosotros leemos, estudiamos la palabra, encontramos nuestros defectos como persona, como humano, como hijos de Dios. Defectos de carácter, defectos de conducta, defectos en nuestra manera de vivir, de hablar, de peinarnos, de vestirnos, de caminar, en la forma de dirigirnos. Defectos en todo. Nosotros encontramos tantos defectos que los vemos en la palabra. Es como un espejo espiritual para nosotros. Y allí donde vemos nuestros defectos es donde debo decir, Señor, en verdad vivo mal, estoy mal. Este es mi pecado, reconozco mis errores. Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestra vida en la palabra de Dios. Tomar la palabra, apoderarnos de la palabra, vivir en la palabra, guardar en la palabra, aleluya, caminar en la palabra, dormir en la palabra, levantarme en la palabra, bendito sea el Señor, y adorar en la palabra de Dios. Y tenemos vida, tendremos vida y vida en abundancia. A su nombre, la palabra de Dios, aleluya. Hemos visto de todo en el caminar en este mundo como creyentes. Me he topado con personas que niegan la palabra de Dios. Hay gente que dice que el Antiguo Testamento ya no se debe de leer, que no sirve, que no importa. Y una vez me encontré un predicador que me decía, no, los salmos ya no sirven. Predicador. Y un montón de cosas. Pero la palabra de Dios toda fue inspirada por Dios. Es verdad que debemos de poner énfasis, hacer énfasis y centrarnos en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, donde está la historia más clara de Jesús, su testimonio. Pero la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento sigue siendo de importancia para nosotros y debemos siempre de utilizarla. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Todo lo que nosotros vemos escrito de los antepasados,
vemos sus victorias y vemos sus errores. Y cuando nosotros leemos en la historia de los que hicieron bien, recibieron justa retribución, recibieron su recompensa. Es un mensaje para mí que si hago las cosas bien como Él las hizo, entonces seré recompensado. Pero también están las historias de aquellos que desobedecieron, de aquellos que fallaron y también del pago que recibieron. También sigue siendo una lección para mí, para que yo no caiga en los mismos errores que ellos cayeron. Por eso dice, las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Vea usted cómo nos enseña la palabra. Por eso hay acontecimientos donde les fue bien y hay acontecimientos donde les fue mal, pero todo fue el pago de la conducta de cada siervo e hijo de Dios, de cada persona. Y nosotros de allí debemos aprender. Por eso dice que no hay cosa mejor que aprender como dicen, en piel ajena. Algo así dice el dicho, ¿verdad? No esperar experimentar en mi propia piel, en mi propio cuerpo, en mi propia carne, las consecuencias del pecado, de la desobediencia, sino que al observar y ver en aquellos antepasados, en otra persona, el dolor que recibe por causa de la desobediencia, yo me voy a retraer, me voy a mantener al margen del pecado que aquel cometió y recibió castigo, para que yo no reciba el mismo castigo que aquel recibió. Eso es sabio. Por eso dice el sabio, dice el proverbio, ve el mal de lejos y se aparta, pero el necio pasa por allí y lleva el castigo. A través de la palabra y del Antiguo Testamento, de las historias del pueblo de Israel, nosotros aprendemos todo lo que ellos hicieron bien y todo lo que hicieron mal, y tenemos que guardarlo en nuestro corazón porque es una enseñanza para que nosotros aprendamos a vivir rectamente delante de Dios. Oiga, la palabra de Dios ha sido pero tan odiada por Satanás y sus demonios. Y hoy en día son muchos los países donde todavía se prohíbe: Corea del Norte, Marruecos, Egipto, Somalia, Kenia, Nigeria, Chile, Estados Unidos, Venezuela, México y muchos países más donde la palabra de Dios es rechazada. Nosotros conocemos de alguna manera la historia nazi del pueblo alemán y de los países como Rusia. ¿Cuántos cristianos perecieron y han perecido a través de la historia? ¿Cuánta persecución hacia la Biblia, hacia la palabra de Dios? Que llegó un momento que el comunismo de Rusia afirmaba y decía que allí en la Plaza Roja donde mataban los cristianos, en esa plaza iban a hundir el cristianismo. El comunismo ruso dijo que iban a hundir el cristianismo allí en la Plaza Roja en Moscú. Pero fue al revés. El cristianismo hundió el comunismo en la Plaza Roja de Moscú, porque hoy, desde hace muchos años, en la Plaza Roja de Moscú está la imprenta bíblica más grande de toda Rusia. Cristo venció, la palabra venció, el evangelio venció, las escrituras vencieron y hundieron al comunismo. Bendito sea Cristo Jesús. El comunismo pensó que iba a destruir. Ni el mismo Satanás ni los demonios han podido y no podrán nunca contra la palabra de Dios. Por eso siempre debemos de mencionar, por eso dice, de la abundancia del corazón, dijo Jesús, habla la boca. Debemos estar llenos de la palabra de Dios para que donde quiera que nos paremos, lo que salga siempre sea palabra de Dios. La espada siempre esté firme en nuestra mano, encendida, la lámpara, aleluya. Y los demonios siempre van a estar huyendo. Hay gente que cuando llego a dormir a sus casas y tienen problemas con los demonios, en la mañana me preguntan, ¿y durmió bien? ¿En serio durmió bien? Porque ellos no duermen bien, porque hay demonios en su casa. Pero cuando nosotros tenemos la palabra, aún así esté durmiendo en medio del valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, dice, aleluya, el Salmo 23. Porque tú, Señor, estarás conmigo. Tengo la palabra, tengo la espada, tengo el poder de Dios en mi vida, tengo la palabra de Dios. No sé cuántos han escuchado una historia
muy resonada en Estados Unidos, de una mujer llamada Madeleine Murray O'Hair. Así se llamaba la mujer esa, atea, desde luego. Y la historia relata que esa mujer ha sido y será, creo, de las más odiadas de Estados Unidos de América. Esa mujer llamada Madeleine fue la mujer más odiada en la historia de Estados Unidos. Le voy a leer un poco, así en breve, lo que sucedió. Esta mujer era abogada, se graduó como abogada después de haber estado un tiempo en el ejército de mujeres. Y trabajó como abogada, pero en contra del Estado y la religión. En 1960, dice la historia, mientras su hijo menor asistía a la escuela pública en Baltimore, Estados Unidos, dice que Murray, esta mujer apellidaba Murray por su marido que tuvo, presentó una denuncia contra el sistema de escuelas de la ciudad por sus prácticas obligatorias de oración y lectura bíblica. Le voy a parar ahí tantito. En Estados Unidos, hasta esta fecha, 1960, más o menos en la época fue cuando la traducción de Casiodoro de Reina, ¿verdad? Sí. Y de la Reina Valera. En esa temporada, en ese tiempo, esta mujer se levantó usada por Satanás para pelear contra la corte, porque en las escuelas era obligatorio que antes de iniciar las clases se tenía que leer la Biblia y hacer una oración. ¡Qué maravilloso era! Cosa que aquí tampoco en los países centroamericanos se ve. Por eso la mayoría de los niños que están en las escuelas ahorita entran para salir como sabios y salen, híjole, no hay palabras para expresar. En las escuelas de Estados Unidos era obligatorio. Pero al diablo no le pareció lo que estaba sucediendo, porque Estados Unidos era una bendición. Había una bendición grande en ese país a causa de que en las escuelas se leía la Biblia por las mañanas antes de iniciar la clase y se hacía oración. Había prosperidad en Estados Unidos, había tranquilidad en las escuelas, los niños entraban y salían en paz de las escuelas. Hasta que esta mujer se levantó a pelear contra el gobierno. Denuncia y denuncia y tras denuncia, hizo montones de denuncias. Hasta que ganó la Corte Suprema y la Corte Suprema reconociera que era inconstitucional las oraciones en la escuela y la Biblia en las escuelas públicas de Maryland en Estados Unidos, de Norteamérica. Esta mujer ganó. Para ella fue una gran victoria hacer que las escuelas sacaran sus Biblias y sacaran la oración. Fue lo peor que el gobierno de Estados Unidos pudo hacer o permitir. Sacaron la palabra de Dios, sacaron la vida de las escuelas, sacaron la paz de las escuelas, porque después de salir la Biblia y la oración de las escuelas, usted ha visto las noticias de Estados Unidos. ¿Cuántas escuelas han sido tiroteadas por los mismos niños que entran armados y matan a cientos de niños hasta hoy en día? Son miles de personas las que han muerto a causa de los tiroteos dentro de las escuelas por niños. La maldición que cayó después de que había una bendición. Y eso es a menudo, ahí están las noticias. Otra escuela, tiroteo, tantos muertos, tantos niños murieron maestros, murieron docentes, murieron. Y ahí están las madres llorando. ¿Qué está pasando en Estados Unidos en las escuelas? Sus hijos ya no tienen paz. Las madres ya no tienen paz porque sus hijos van a una escuela donde el día de mañana pueden ser los próximos en morir, atropellados por un demonio que se mete en otro niño para que quite las armas de sus padres, de sus abuelos en casa y lleguen a la escuela a asesinar a sus compañeros y a sus maestros. Pero eso es lo que quería el diablo, pues. Eso es lo que quería Satanás y lo logró a través de esta mujer, la que posteriormente
constituyó después levantó una institución atea sin fines de lucro. Y por último, esta mujer a los 76 años, ella y su nieta, las encontraron, las secuestraron y los mataron y la encontraron en pedazos en un hueco. Y lo más triste no es eso, sino ¿dónde está su alma hoy? ¿Dónde está su alma de esta mujer hoy? Que un día se indignó para sacar la Biblia de las escuelas y la oración, que tanto ayudaba a los niños de los norteamericanos e hispanos que viven en Estados Unidos. Es lo mismo si nosotros sacamos la Biblia de nuestros hogares. Es lo mismo si nosotros sacamos la oración y la Biblia de nuestras familias, de nuestros hijos. ¿Qué va a pasar en nuestros hogares? ¿Cuál será el resultado de un hogar que tenía la Biblia, tenía la palabra, iba a la iglesia, iba a los cultos, adoraba a Dios, servía en ayuno y en oración, y el día de mañana este creyente se aparta de Dios, saca la Biblia, saca la oración de su casa? ¿Qué es lo que va a entrar en su casa? Serán miles de demonios que lleguen a habitar y será su hogar destrozado totalmente. Estados Unidos está en el ojo del huracán. Lo que le ha venido y lo que le viene. Terrible, hermano. Las cosas que le han sucedido a aquellos que se apartaron de la palabra y tuvieron en poco las palabras de Dios. Aquellos que les hemos predicado el mensaje y han tenido en poco la palabra de Dios. Hemos visto cómo mucha gente ha muerto, muertes trágicas. Hay testimonios por doquier, hay noticias horribles por doquier de hombres y mujeres que menospreciaron la palabra de Dios y hoy están en condenación eterna, y sus muertes fueron las muertes más trágicas, horribles y fatales que se ha visto en la historia. Rechazar la palabra de Dios, rechazar la Biblia y rechazar la oración es lo peor que una persona puede hacer, porque es rechazar directamente al dador de la vida, a la palabra encarnada, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al que merece la honra y la gloria, la alabanza y la adoración, al que hizo todos los cielos y la tierra, porque en Él subsisten y por Él fueron hechos. Bendito sea su nombre. Es lo que nosotros debemos siempre tener en mente, la palabra de Dios. Antes de leer cualquier otro libro, que sea la palabra de Dios siempre en primer lugar. Todos los libros que mencionan textos bíblicos y que han escrito hombres y mujeres en la historia de la humanidad, lo han sacado los versos de aquí. La original es la palabra de Dios. No necesito más libros, tal vez para poner un poco de conocimiento, pero la palabra de Dios tiene todas las respuestas, todas las soluciones a todos los problemas que puedan existir en este mundo. No hay pregunta que no pueda resolver, no hay respuesta que no exista en la palabra de Dios, no hay problema que la palabra de Dios no pueda resolver, no hay asunto que la palabra de Dios no pueda enfrentar y no pueda vencer. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Qué tremendo, hermano. Le voy a leer nada más un poquito y ahí lo vamos a dejar. La última persecución de un gobernador llamado Diocleciano. Muchos cristianos empezaban a respirar alivios porque creían que la persecución en el tiempo del emperador Valeriano sería la última y que en el cristianismo empezaría a ser tolerado en el futuro. Sin embargo, la realidad era que la que le esperaba una de sus peores pruebas. En el año 303 después de Cristo, este hombre endemoniado ordenó la influencia de otro endemoniado llamado Galerio. Y la destrucción que vino a las iglesias vino con la quema de todos los volúmenes donde se aparecían recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras en lo que sería la 10ª y última gran persecución. Se trataba, como había sucedido con Valeriano, solo de un primer paso. La medida, pese a su rigor, no obtuvo los objetivos esperados y en un edicto promulgado en el año siguiente autorizó incluso el empleo de pena de muerte contra los cristianos. Nosotros no nos ha tocado enfrentarnos a una persecución así, le aseguro. Y esperamos que a lo mejor no, o a lo mejor sí. La pregunta es, ¿aguantaríamos una persecución como la que estos aguantaron, estos hombres y mujeres de Dios?
¿Estamos preparados para una persecución a sangre fría? ¿Estamos preparados para dar nuestra vida y decir, córtenme la cabeza, pero no voy a renunciar a la palabra de Dios? ¿Estamos preparados? Pregúnteselo usted. ¿Somos suficientemente fuertes en la fe? ¿Estamos bien firmes como para hacer como Sadrach, Mesach y Abednego? Échenos en el pozo, no hay problema. El Dios al que le servimos nos va a librar. ¿Estamos preparados para eso? ¿Para una persecución a causa de la palabra de Dios? ¿Será que estamos preparados? En otros países se sigue practicando la persecución, está vigente la persecución. Los hombres los queman vivos, las mujeres. Ahí está San Juan Chamula, Tierra de Sangre. Los que han visto la película dicen que la película está sangrienta, pero lo real fue mucho más grave que lo que en la película se puede ver. Hace poco vimos las noticias de un pastor de San Cristóbal, no sé si supieron. Le hablaron, dicen, de por ahí de San Juan Chamula, que fuera a hacer una oración a una casa, a ungir no sé qué, y allí lo mataron. Engañado lo llamaron. Ya está con el Señor. Pero sí hay persecución. Nosotros aquí donde vivimos no tenemos todavía, pero nos preparemos por si acaso. Nos aferremos a la palabra, nos alimentemos más de la palabra y no solamente de tacos y de carne asada y de frijoles con huevo y queso. Nos alimentemos de la palabra por si viene la persecución. Mejor que estemos flaquitos para que así corramos. Aleluya. A esconderte en una cueva con tu familia y ahí adorar a Dios como lo hacían los antepasados. Y si hay que enfrentar, bueno, ni modos, aquí estoy, Señor, me llegó mi hora. Me voy a la Nueva Jerusalén. Pase directo con Cristo. A la hora que te están cortando la cabeza, a esa hora el Maestro está con los brazos abiertos diciendo, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde antes de la fundación del mundo. La palabra de Dios. Apreciemos la palabra de Dios. He escuchado tantas historias, hermano, terribles. Países como en Nigeria y países del África y países allá del Asia Menor. Y hermano, donde dice que los cristianos guardan un pedacito, un texto bíblico y lo meten guardado en su camisa, en su ropa. Y cuando se encuentran con otro cristiano le dice, ¿cuál texto traes tú? Yo traigo el de San Juan 3:16. ¿Y tú? No, pues traigo el de Filipenses 1:21. Cámbiamelo para que un día andemos uno y otro día otro, porque no han tenido el derecho de tener una Biblia en sus manos. Se les ha negado el derecho de tener una Biblia en sus manos. Y dice que cuando ellos se intercambian el texto hasta lloran y dicen, es que yo quiero este texto, y agarran y abrazan. Cuando les empezó a llegar las primeras Biblias hace muchos años, que se traficaron Biblias por el mar y los barcos llenos fueron llegando a Rusia y a otros países europeos, dice que recibían una Biblia y lloraban y abrazaban la Biblia y decían, la palabra de Dios, yo amo la palabra de Dios. ¿Será que usted y yo podemos decir mismo, yo amo la palabra de Dios? No, yo amo el teléfono. Ay, si se me pierde el celular, no sé qué voy a hacer. No, yo amo la palabra. Ellos abrazan la palabra, ellos abrazan la Biblia y dicen, yo amo la palabra de Dios. Dios está esperando que usted y yo digamos lo mismo. Dios está esperando que usted y yo le agarremos amor a la palabra, que amemos cada texto de la Biblia, que nos dobleguemos y le digamos, Señor, yo te amo y amo tu palabra. Póngase de pie en esta mañana, aleluya. Dios nos está llamando a tomarle amor a su palabra. Dios nos está llamando a ponerle más atención a su palabra y no a las cosas del mundo y no a las redes sociales. Tenemos que ponerle más atención y más énfasis. Yo tengo que ponerle más tiempo a la palabra de Dios. Tengo que dedicarle más tiempo a la palabra de Dios, porque dice que ella es vida. Ella es vida. Es vida a los que la aman. Es vida a los que la guardan. Es vida a aquellos que la aprecian y la valoran como lo que es. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si usted le ha dado más tiempo a otra cosa que a la palabra de Dios, hay tiempo de arrepentirse. Venga al frente, humíllese donde usted quiera ponerse rodillas, si quiere aquí en su lugar, pida perdón y dígale, Señor, en verdad no le he dado el lugar que se merece tu palabra. Le he dado más tiempo a las redes sociales que a tu palabra. Le he dado más tiempo al Facebook que a tu palabra. Le he dado más tiempo al internet que a tu palabra. Vamos, hermanos, vamos a humillarnos en esta mañana. Vamos a humillarnos y decirle, Señor, necesito amar tu palabra. Necesito sentir amor por tu palabra. Venga al frente.
frente, venga al frente, vamos a orar y dígale: Señor, perdóname. Oh Dios, produce en mi corazón, produce en mi corazón hambre y sed de tu palabra. Dígale conmigo: produce en mi corazón